Sé que esta no es mi voz real, pero en mi defensa, varios de ustedes, con Gojo a la cabeza, me han dicho que mi voz les resulta perturbadora. Así que, para su tranquilidad, usaremos esta, que suena un poco más natural. Esta vez reaccionaremos a El Rey de los Reyes. Es una de las pocas historias con un arco cerrado y capítulos muy reaccionales, ideal para lo que busco ahora. Una vez terminemos los 10 capítulos y las Character Songs, pasaremos al arco 1 de Gremory. Todo este contenido estará en Patreon con un mes de anticipación. ¿Por qué? Porque financiar un TCG no es nada barato. Cada ilustración cuesta $5 y son más de 120 cartas. Solo en arte ya van $600, sin contar impresión ni empaquetado. Así que, si pueden, dejen su like y comenten para que el algoritmo nos eche una mano. Me niego rotundamente a usar bots. Como mencioné en la nota de voz, este será el único capítulo que estará disponible en YouTube por un tiempo, entre 15 días y un mes. El proyecto completo tendrá un mínimo de 14 capítulos, ya que además del prólogo y los 9 episodios principales, incluiré las reacciones a las Character Songs de King, Zeref, Artoria y Lucifer. Dicho esto, ya saben qué hacer. Dejen su like, comenten para apoyar al algoritmo y suscríbanse si aún no lo han hecho. Primera lectura. Para Naruto, su vida había cambiado mucho desde que cruzó el Gran Muro. Desde encontrarse con amigos de verdad que finalmente lo habían sacado de ese estado depresivo y suicida que cargaba desde los 15 años, hasta mujeres maravillosas que lograron lo que creyó imposible. Arraigarse en su corazón de una forma tal que nunca pensó que ocurriría. De 2 de dichas mujeres nacieron sus tesoros más grandes en todo el mundo. Por eso estaba considerando lo que Zeref le había dicho 1000 veces. Dejar atrás su pasado y vivir la vida que el destino le había dado, junto al reino que lo veía como el hombre enviado por los cielos para traerles la paz y la prosperidad. Con los hombres y mujeres que habían ganado su amistad, y Lucifer. Con las mujeres que ganaron su corazón. Y, sobre todo, siendo el mejor padre posible para que sus hijos nunca dudaran de que los amaba con locura absoluta. ¿No deberías detenerlos, papi?, preguntó Mordred, su pequeña princesa de 6 años. Ella estaba sentada en su regazo, rebotando sobre su rodilla mientras observaba a sus tíos retener al rey demonio para evitar que rompiera la barrera. Aquel muro los separaba del otro grupo de personas en la sala a la que fueron traídos para, en realidad, Zeref aún intentaba averiguar qué demonios pasaba. Aparentemente, la nota sobre los libros tenía una caligrafía tan indescifrable que incluso el mago oscuro tenía problemas para entenderla. En cuanto al asunto de Lucifer y la barrera, la situación era autoexplicativa. El rey demonio, a pesar de ser un idiota, un imbécil y todos los otros insultos con i en los que Naruto no quería pensar, era un amigo leal. Llevaba un par de años queriendo reducir Konoha a cenizas y ahora intentaba hacer precisamente eso. Solo que el imperio estaba de un lado de una barrera irrompible y los nacidos en las naciones elementales estaban del otro. O mejor dicho, estos últimos estaban amontonados contra una pared, temerosos de que el rey demonio derribara el muro. No ayudaba que los otros reyes del cielo y altos mandos del imperio solo ofrecieran intentos simbólicos para detenerlo. ¿Cómo va la traducción, Zef?, preguntó Naruto. Dependiendo de si su amigo lograba interpretar la nota, detendría o no al demonio. ¿Recuerdas esas historias donde tus fangirls te hacen reaccionar a sus shipeos en línea?, preguntó Zeref. Sabía cuánto le disgustaban a su amigo esos relatos, pero era la única forma de explicar lo que ocurría. Quisiera no conocerlas, dijo Naruto secamente. Algunos eran graciosos, como cuando lo emparejaban con Zeref, pero otros eran bizarros y enviaron a sus autores a Impel Down. Cuanto menos hablara de ello, mejor. Sí, bueno, es la misma idea, pero aparentemente tenemos que leer estos 3 libros para salir de aquí, explicó el mago oscuro. El rey entre los reyes suspiró audiblemente antes de tomar a su hija por la cintura, ponerse de pie y entregársela a su mejor amigo. 15 minutos, una paliza y 2 explicaciones más tarde. Entonces, nos secuestraron, nos metieron en el mismo cuarto que a esas bestias, para leer una trilogía. Se quejó Hades. Para el señor del Tártaro eso sonaba estúpido, y aunque estaba acostumbrado a la estupidez por pasar tiempo con Lucifer, esto superaba sus límites. No te quejes conmigo, yo no organicé esto, dijo Naruto, quien se encontraba frente a los 10 reyes del cielo mientras Mordred intentaba escalar su pierna para subir a sus hombros.
Normalmente la habría ayudado, pero la niña quería hacerlo por su cuenta y él la dejaría intentarlo. Al parecer era un juego divertido. Él no lo entendía, pero no tuvo un padre y, si su hija se divertía, ¿quién era él para detenerla? Nos consta, dijo Artoria, sabiendo que los eventos de su esposo generalmente involucraban algún torneo. Para un hombre que odiaba la guerra, le gustaba bastante pelear. ¿Y simplemente vamos a aceptar esto? ¿Por qué deberíamos leer? Preguntó finalmente Gilgamesh. Todo le resultaba ridículo, especialmente porque le recordaba a esas historias donde lo shippeaban con el hombre a quien veía como a un hijo. Maldita sea, Naruto estaba casado con su princesa y él también estaba comprometido. Esa parte de la nota no está clara, dijo Zeref, quien aún no lograba leer las últimas líneas. Casi parecía como si, con un pensamiento absurdo, negándose a creer que el secuestrador fuera tan descuidado, el mago oscuro dio la vuelta a la nota. Soltó un suspiro al ver que finalmente podía leer con claridad. Porque la única forma de volver a casa es leer los 3 libros. Afortunadamente tenemos habitaciones y la sala nos proporcionará comida y bebida hasta que esto termine, concluyó antes de arrugar y tirar la nota. Definitivamente, el mundo a veces era raro. Sí, lo típico en este tipo de historias, se quejó Artoria mientras se dejaba caer en el sofá. Segundos después, Mordred subió a su regazo, decidiendo pasar tiempo con mamá en lugar de con papá, lo cual era extraño pues la niña solía preferir a su padre. Disculpen, la voz de Koyuki y el sonido de sus golpes contra la barrera llamó la atención de los altos mandos, quienes se giraron con expresiones en blanco. La daimyo del país de la primavera tragó saliva. No le gustaba tener a 10 de los 11 hombres más poderosos del mundo observándola, sumado a las mujeres más fuertes que parecían mirarle directamente al alma. ¿Podrían decirme qué hacemos nosotros aquí?, preguntó señalando al grupo a sus espaldas. Todos miraron a Zeref buscando una respuesta. El mago oscuro se encogió de hombros. La nota no explicaba eso y los libros no tenían sinopsis. Abrió el primer tomo para investigar. Oh, dioses, jadeó antes de cerrar el libro de golpe. Mavis, cariño, ¿llevarías a Mordred a una de las habitaciones? La infancia de su padre no era algo que la niña debiera ver. Era demasiado pequeña para comprender las crueldades que él enfrentó antes de que las cosas mejoraran. ¿Por qué?, preguntó Mavis confundida, hasta que Zeref le hizo señas con los ojos. Mordred, intervino Naruto, entendiendo a su amigo antes que la propia Mavis. Sí, papi, respondió la pequeña princesa. Ve con tu tía, cariño. Mordred hizo un puchero, pues no le gustaba quedar fuera, pero asintió y se dirigió a las habitaciones con su tía. Oye, loliconero, la voz de Lucifer hizo que el mago oscuro mascullara, indignado por el insulto gratuito. Podemos leer ya. Esta es la introducción a un leyendo más largo de la historia. Zeref abrió el libro de nuevo y comenzó la lectura, no sin antes esperar a que todos se acomodaran. Naruto se sentó junto a 2 de sus esposas. El hecho de que apartara a Mordred, la luz de sus ojos, les indicó que lo que vendría sería algo personal y doloroso que no quería que la niña viera. Finalmente, con el grupo de las naciones elementales también sentado, el mago oscuro comenzó con la lectura. Prólogo. 10 de octubre. Y con ese simple título provocó que todo el cuerpo de Naruto se tensara visiblemente. Odiaba esa fecha y dudaba que alguna vez hubiera algo que lo hiciera dejar de odiarla. Maldita sea, de hecho, probablemente solo empezaría a odiarla más con cada nuevo año que pasara. La retrospectiva simplemente era una perra cuando quería. Afortunadamente, antes de que pudiera hacer algo mucho más drástico, simplemente sintió como la mano de Artoria envolvió la suya, dándole todo el apoyo que necesitaba en esos momentos, lo que por supuesto hizo que su cuerpo se relajara visiblemente. Era la noche del 10 de octubre una vez más, una que se alzaba sobre la aldea de Konoha en una paz más que engañosa, pues esta no era paz ni calma en lo absoluto, sino simplemente la resignación más pura y dura de todas, una sensación que los había estado inundando desde hacía muchos años, 10 años para ser más exactos. Mentira. Nuestra aldea brilla gracias a la bendición y gracia de Kami, gritó Mebuki Aruno, provocando que una mano espectral saliera desde el suelo y la aplastara con tanta fuerza que su cabeza explotó como una uva. Lo que naturalmente provocó gritos de sorpresa por parte de la gran mayoría del grupo de Konoha y un chillido bastante audible y destroza tímpanos de parte de Sakura. Ah, no tienen ni idea de lo mucho que disfruté hacer eso, dijo Naruto, quien antes de que nadie pudiera detenerlo había utilizado una de las habilidades aprendidas a lo largo de los años para usar la sombra de Mebuki como un arma contra ella misma. Tú mataste.
Y antes de que Sakura pudiera terminar de reclamar, su cabeza también explotó como una uva. ¿Puedes matar ahora a Kiba?, pidió Sasuke, quien honestamente estaba disfrutando demasiado de la escena. Después de todo, ese sujeto, que por alguna razón le resultaba increíblemente familiar, había acabado con dos de sus problemas más grandes en el mundo. Sasuke, gritó un indignado Minato. Después de todo, aquel hombre acababa de matar a una integrante del Consejo Civil y a su compañera de equipo. No, dijo Artoria, quien tuvo que bajar la mano de su esposo antes de que pudiera hacer estallar la cabeza de Minato como lo había hecho con Mebuki y Sakura. Con ellas lo había permitido. La primera fue la instigadora principal del sufrimiento físico y emocional del hombre que amaba, y la segunda, bueno, sus chillidos eran molestos y no iba a extrañarlos. Pero Artie, es la causa de muchos de mis traumas de la niñez, se quejó Naruto, quien simplemente quería usar esta oportunidad para deshacerse de todas y cada una de las personas que de una forma u otra le jodieron la vida y le impidieron tener una verdadera infancia. Igual no, sentenció Artoria. No lo iba a dejar llevarse por el camino de la venganza, simplemente no. 10 años desde que la aldea dejó de ser el foco de la luz y la alegría de toda la nación elemental y terminó convirtiéndose únicamente en una simple aldea más, pues hace 10 años esta misma fecha había sido la más alegre de todas, un día que se llenaba de risas, luces y básicamente cualquier otra cosa que hubiera en un gran festival, pues eso era al final del día el maldito festival del zorro, uno que solía durar más de una semana entera. ¿Qué una semana?, gritó Zeref, levantando la vista del libro. Su amigo le había asegurado que ese festival no duraba más de un día. Tan pronto como alzó la mirada, se topó con el rostro estoico de Naruto. Una señal inequívoca de que no pensaba soltar palabra, hiciera lo que hiciera. Nos dijiste que solo duraba un día, se quejó Hades. Maldita sea, de haber sabido que lo que su amigo contó era mentira, o más bien una forma de minimizar su propio sufrimiento, habría ayudado a Lucifer a derribar la maldita barrera. Con lo cerrado que es, ¿realmente creen que nos contó todo?, soltó Artoria secamente. Ella lo sabía, o al menos lo intuía. Naruto no era, ni sería nunca, alguien emocionalmente abierto sobre su pasado. Él prefería enfocarse en el futuro y no mirar atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿De qué demonios están hablando? ¿Por qué nuestro?, gritó Tsume, antes de que su cabeza estallara como una uva una vez más. Tsume. Mamá, clamaron Kusina y Kiba al unísono, horrorizados al ver a su amiga y madre ser asesinada de forma tan brutal. ¿En serio no se dan cuenta?, le susurró Lucifer a Gilgamesh, quien simplemente se encogió de hombros. Los de la nación elemental no brillaban precisamente por su intelecto. Para él, incluso los Nara eran más lógicos que realmente listos. Continúa con la lectura, Zeref, ordenó Naruto. Su voz sonó mucho más fría de lo que pretendía, pero estaba claro que, hasta que la historia terminara, el buen humor no regresaría. Pero eso había sido el pasado, uno que había quedado atrás hacía mucho tiempo, pues hoy en día las cosas simplemente no podían ser más diferentes, y todo debido a aquella tragedia que ellos mismos pusieron sobre sí, una tragedia que había convertido su grandioso festival en el recuerdo más amargo de lo estúpidos y ciegos que habían sido toda su vida, el recuerdo de lo mucho que habían arruinado sus propias vidas. Pero para comprender lo que pasó hay que remontarse precisamente 10 años en el pasado, a ese día en el que se decidieron cosas que nunca debieron decidirse, el día en que la ignorancia y la estupidez de una aldea la condenó a lo que es hoy día, nada más que una vil sombra de lo que alguna vez fue, todo eso a causa de un único error, el error de haber condenado a un niño inocente. Todo comenzó en un día normal y corriente, donde ese niño contempló por última vez la aldea de la hoja desde lo más alto del monumento Hokage, el lugar que había sido el único sitio donde podía sentirse seguro de quienes nunca pudieron devolverle la mirada a los ojos, lejos de todos aquellos que se decían sus amigos, pero que al final del día le mostraron ser solamente un montón de hipócritas, pero por sobre todo, lejos de las únicas personas que en ese momento él sintió que lo amaban de verdad y que al final del día simplemente demostraron ser más mentirosos y traidores, lo que hizo que él sintiera que nada en su vida tenía el más mínimo sentido. Y todo había comenzado en el mismo momento en el que Sasuke Uchiha, alguien a quien él quería como un hermano y que era llamado, bastante inmerecidamente, como un prodigio para la aldea, simplemente escapó de la misma, o mejor dicho desertó de ella para buscar el poder en manos de uno de los traidores más infames de la aldea, sin saber que esa misma búsqueda de poder sería el último acto que se necesitaba para llevar a una aldea llena de cobardes y traidores completamente a la ruina. No es como si hiciera mucha falta para ello, murmuró Sasuke.
Honestamente, Konoha se hundía cada día más por cuenta propia y dudaba mucho que su intento de deserción hubiera ayudado a detener la caída de la que alguna vez fue una gran aldea. Coincido con eso, supongo que la historia simplemente se está tomando cierta libertad para exagerar, y por primera vez en casi 20 años, Naruto estuvo de acuerdo con su hermano mayor. Descubrió, para su pesar, que ese sentimiento no le gustaba en absoluto. Muchos intentaron hablar con él, pero él se negó a escuchar a todos, ni siquiera su hermanastro había sido capaz de convencerlo de que estaba actuando mal, incluso si había usado todo lo que tenía para hacerle ver la verdad y el error de sus caminos. Siendo este hermano, o hermanastro, el verdadero protagonista de la tragedia de la aldea. Naruto, Uchiha Naruto, incluso si la aldea nunca lo reconoció con este nombre, o incluso si él mismo renegó de él en algún momento tras enterarse de la verdad, el punto era que por varios años esa familia lo había acogido y lo trató como uno más del clan, le enseñaron los valores fundamentales que más tarde moldearían su forma de ver el mundo, entre muchas otras cosas. ¿Cómo dices? Preguntaron Sasuke e Itachi al unísono, aunque por motivos muy distintos. Sasuke no comprendía de qué verdad estaban hablando. Su madre siempre había sido honesta con él, así que no entendía por qué Naruto renegaba del nombre Uchiha. Itachi, por su parte, no lograba asimilar que había llevado a su madre a revelarle la verdad, sabiendo que eso lo habría destruido. Después de todo, la estabilidad mental de Naruto en aquel entonces era mala, por no decir nula. Siendo este el motivo por el cual tan pronto como Shikamaru Nara llegó a su puerta para buscar su ayuda en una misión de recuperación y captura cuyo objetivo era su hermanastro mayor, él no lo había dudado un solo instante. Después de todo, en ese momento él aún amaba a Sasuke, incluso pese a todo lo que el mismo joven y la aldea habían hecho para intentar separarlos y sembrar el rencor entre ambos. Por supuesto, pelearon tan pronto como la misión llegó a ese punto, y dado que ambos involucrados en la batalla se negaban a hablar, o en el caso de Naruto mismo nunca pudo dar su versión de los hechos, nunca nadie supo qué fue lo que pasó. Solo sabían lo que había resultado de esa pelea. Que dos hermanos que se amaban más que nada en el mundo, pese a lo mucho que se metían e insultaban el uno con el otro, habían luchado con todo lo que tenían, casi como si simplemente estuvieran intentando matarse mutuamente. Para cuando terminó la pelea, Naruto fue el único que siguió de pie, y como tal, simplemente se arrastró de regreso a Konoha. Y para cuando un grupo de Chunin y médicos los encontraron, Naruto, quien se encontraba gravemente herido, seguía de pie, caminando de regreso a Konoha con su cuerpo prácticamente inconsciente y sosteniendo a su hermano mayor sobre sus hombros, caminando paso a paso lentamente de regreso a Konoha, casi como si su fuerza de voluntad por traer de regreso a su hermano fuera lo único que lo mantenía de pie, incluso pese a las dos claramente visibles heridas de Chidori en el pecho. Dioses, solo de imaginarme esa escena me duele el pecho, dijo Kankuro mientras se llevaba la mano al esternón, sintiendo un dolor fantasma en los mismos puntos exactos donde Sasuke había golpeado a Naruto con aquel jutsu de asesinato. Sin que nadie lo supiera, el propio Naruto estaba experimentando ese mismo dolor en ese instante. Gaara, no, malo, Kazekage, malo, reprendió Temari a su hermano menor, quien ya estaba intentando convertir a Sasuke en pulpa. Pero, Temari, hirió a mi amigo, se quejó el Kazekage con un tono casi infantil. Sí, pero sigue siendo su hermano, le recordó la rubia una vez más, provocando que el Kazekage suspirara y dejara caer la arena. Sin embargo, nada de eso les había importado a los médicos ni a Kakashi, quienes simplemente tomaron a Sasuke de los hombros de su hermano menor y regresaron a toda velocidad a la aldea, dejando atrás al hermano menor completamente solo y olvidado. Y poco tiempo después de que se fueran, incluso su conocida terquedad y tenacidad ya no fueron capaces de soportar su propio peso y simplemente se desplomó de cara contra el barro. Y ahí, bajo la soledad y la lluvia, se dio cuenta de una verdad que nunca quiso reconocer. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, su esfuerzo, lágrimas y miedo, no significaban absolutamente nada para la aldea. Y una vez más, el pueblo, como siempre que se trataba de él, iba a ver esta misión de la forma en la que más le convenía a su visión del joven, incluso si ésta estaba completamente equivocada. Muy bien, creo que esto es suficiente, claramente necesitamos encontrar una forma de calmarte, amor, dijo Artoria, quien estaba más que dispuesta a recurrir a un poco de sexo agresivo si eso bastaba para que su esposo liberase tensión. No solo él lo necesita, gruñó Hades, con Zeref y Gilgamesh asintiendo. Maldita sea, realmente necesitaban serenarse antes de que las cosas se volvieran mucho más intensas, por decirlo de una forma amable. No lo entiendo, dijo el Raikage, rompiendo finalmente la tensión.
Sin que él lo supiera, aquello salvó al grupo de un estallido cruel por parte de Naruto, quien estuvo a punto de derribar la barrera solo para gritarles a los de Konoha que lo miraran, que vieran lo que había logrado. La historia lo estaba afectando, pero en su defensa, era literalmente su propia vida, y las heridas físicas y emocionales que esa maldita aldea le había dejado todavía escocían. ¿Qué es lo que no entiende, señor Raikage? Preguntó Hades, siempre tranquilo y diplomático. Aunque odiaban con ganas a Konoha, no tenían nada contra Kumo, Kiri, Suna o Iwa. De hecho, simpatizaban con el sentimiento anti-Namikaze de las otras 4 grandes aldeas. Entiendo por qué Konoha está aquí para leer esto. Claramente es la historia de su hijo, comenzó, solo para ver cómo el aura oscura alrededor del hombre de ojos vendados se volvía completamente visible. Entiendo hasta cierto punto por qué estamos nosotros, ya que la historia es de nuestro lado del mundo, pero, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Y por qué les afecta tanto? ¿No es obvio, bro? El tipo de ojos vendados claramente es el hijo de los... Habló Killer B, por una vez sin hacer su juego de rimas. Termina esa frase y te haré pedazos, no soy su maldito hijo, ¿lo entiendes? Y, por supuesto, antes de que pudiera terminar, Naruto estalló. Él podía soportar todo, menos que lo llamaran hijo de esas escorias. Golpeó la barrera y ésta se hizo añicos bajo su puño. Ese simple estallido bastó para que todos comprendieran una cosa. Ese hombre era mucho más poderoso que el rey demonio, quien no había sido capaz de hacerle ni un rasguño a la misma estructura. Fin del capítulo.